tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el transcurso de los años ha sufrido una evolución muy interesante en la medida que se han ido agregando drogas nuevas a la famosa digital, a los famosos diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora, los inhibidores de los receptores, la espironolactona, etcétera, etcétera. Y esto ha avanzado a la posibilidad de usar dispositivos como son entonces los resincronizadores en un porcentaje muy específico de pacientes con insuficiencia cardíaca, lo cual en el transcurso del tiempo también ha sufrido una evolución, avanzando de las etapas más deterioradas a etapas de menos deterioro clínico. Y eso es lo que va a tratar el doctor Luis Sepúlveda, que es experto en la materia. Doctor Sepúlveda. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Escobar, por invitarme a participar en el simposio del ACC. Como usted muy bien dijo, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que está metida en el contexto del continuo cardiovascular, que parte en etapas precoces con los factores de riesgo, a veces pasando por etapas asintomáticas, para llegar luego a la insuficiencia cardíaca sintomática que lleva finalmente al paciente a la muerte. Históricamente, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca comenzó en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Esto se repite tanto en los inhibidores de la enzima de conversión como en los bloqueadores del receptor de la aldosterona. Y es así también como con equipos como los resincronizadores ha ido ocurriendo exactamente lo mismo. Quisiera presentarles un trabajo muy interesante que se presentó en el Congreso de la ACC en Washington, que es los efectos sobre la sobrevida de la terapia de resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca leve. La resincronización cardíaca mejora el patrón de contracción, optimiza el intervalo auriculoventricular, disminuye la insuficiencia mitral y mejora la capacidad funcional y la fracción de eyección. Mejora también la sobrevida. Es una terapia que está destinada principalmente a pacientes con insuficiencia cardíaca con QRS ancho, con fracción de eyección disminuida, en general bajo 35%, y bloqueo completo de la rama izquierda. Hace varios años ya el estudio Miracle nos demostró que la resincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca capacidad funcional 3 y 4 mejoraba el test de marcha, por lo tanto la capacidad funcional, mejoraba la calidad de vida y también la fracción de eyección y algunos otros parámetros ecográficos. Posteriormente el Companion mostró que comparando la resincronización con la terapia médica, la resincronización mejoraba la evolución de los pacientes, disminuyendo la mortalidad. Lo mismo mostró el estudio Care-Heart-Failure. Posteriormente, hace varios años, se diseñó el estudio MADIT, CRT. Este estudio comparó pacientes con terapia médica óptima, vale decir, IECA-ORA2, beta bloqueo y un bloqueador de la aldosterona, comparando resincronización más desfibrilador versus un desfibrilador solo. Y este estudio, que incluyó pacientes con fracción de eyección bajo 30%, un QRS ancho mayor de 130 milisegundos, que estuvieran en capacidad funcional 1 y 2. La relación de inclusión fue 3 pacientes por resincronización por cada 2 en DAI, con un seguimiento de 2.4 años. Este estudio mostró una disminución significativa de los eventos de insuficiencia cardíaca en los pacientes que estaban con resincronización. Ustedes pueden ver cómo en este estudio el 85% de los pacientes estaban en capacidad funcional 2 y el 15% de ellos estaban en capacidad funcional 1. En este estudio mejoraron tanto los parámetros de volumen de fin de sístole y de fin de diástole como la fracción de eyección. Hubo una reducción de 34% de la muerte y hospitalización de los pacientes con un NNT de 12 pacientes en 2.4 años. En la misma época se publicó este otro estudio que mostró también en pacientes principalmente en capacidad funcional 2 y algunos en capacidad funcional 3, una
disminución de la mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y una disminución de la muerte por insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Análisis posteriores de estos mismos trabajos han mostrado que la mejoría se produce en aquellos pacientes que tienen como base un bloqueo completo de la rama izquierda. E incluso en los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama izquierda, podría haber un deterioro de 32% aproximadamente. La hipótesis de este estudio radica básicamente que, dada la pronunciada reducción de los eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca asociado a resincronización durante el periodo del estudio MADIT-CRT, podría trasladarse a beneficios de la sobrevida a largo plazo. Básicamente lo que se hizo fue seguir a los pacientes incluidos en el estudio inicial, que fue con un seguimiento de 2.4 años, y seguirlos por un periodo de 5.6 años. El seguimiento total de los pacientes fue alrededor de 854 pacientes que cumplían criterios de insuficiencia cardíaca leve. Los objetivos primarios, básicamente evaluar el efecto sobre la mortalidad por todas las causas en los pacientes que estaban participando en este estudio, y objetivos secundarios, básicamente la ocurrencia de eventos no fatales debido a insuficiencia cardíaca y como punto final combinado de insuficiencia cardíaca no fatal y muerte. El análisis de este estudio fue básicamente realizado en base a intención de tratar y también en base a la relación con el bloqueo completo de la rama izquierda. Los resultados de este estudio mostraron que a 7 años de seguimiento en pacientes con insuficiencia cardíaca leve había una significativa disminución de la mortalidad en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda. Y el NT, que en el estudio inicial había sido de 12, aquí se reducía a solo 9 pacientes. Lo mismo ocurre con la disminución de los eventos no fatales de insuficiencia cardíaca, como son reducidos por la resincronización. Y nuevamente se repite la misma información, que en los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama izquierda, el efecto de la resincronización es no significativo. El análisis por subgrupos mostró que en todos los subgrupos la resincronización es beneficiosa en comparación con el uso solamente de desfibrilador en pacientes con bloqueo completo de la rama izquierda, con una reducción de la mortalidad total ajustada de aproximadamente un 41%. Por lo tanto, el efecto de este estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca leve fue claramente significativo. Los autores concluyen que en pacientes con síntomas leves de insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda menor de 30% y bloqueo completo de rama izquierda, una intervención precoz con resincronización estuvo asociada a un significativo beneficio en la sobrevida a largo plazo. Entonces, ¿en quiénes debemos o a quiénes debemos resincronizar? Básicamente las guías recientemente publicadas por el ACC y el American Heart muestran que con nivel de evidencia 1 debemos resincronizar a pacientes con capacidad funcional 3-4, con fracción de eyección bajo 35%, un QRS angosto, que tengan un bloqueo completo de rama izquierda y estén en ritmo sinusal, lo mismo que en los pacientes en clase funcional 2. Con un nivel de evidencia 2, tenemos los pacientes con fracción de eyección en capacidad funcional 2, con fracción de eyección bajo 35% y un QRS entre 120 y 150 milisegundos, siempre con bloqueo completo de rama izquierda. Lo mismo ocurre para los pacientes en capacidad funcional 3-4. Hay un grupo especial de pacientes que no necesariamente tienen todos estos criterios, pero que pudieran tener indicación de resincronización, como son los pacientes que se van a colocar un marcapaso con estimulación ventricular y tienen una fracción de eyección
reducida, o los pacientes que están con fibrilación auricular y donde se logra controlar la frecuencia cardíaca y la respuesta ventricular para lograr una alta resincronización y estimulación por el marcapaso. Yo creo que básicamente es eso. Ahora, lo importante es que debemos pensar en la resincronización de nuestros pacientes siempre y toda vez que estén bajo terapia completa del tratamiento médico que deben recibir. Muchas gracias. Gracias, doctor Sepúlveda. Bueno, en estos pacientes que son asintomáticos o muy poco sintomáticos, la indicación cuando hay una fracción de eyección reducida del orden de esta del 35-30% es, en cuanto a medicamentos me refiero, inhibidores de la enzima convertidora, beta bloqueadores. Y actualmente la espironolactona también. Y espironolactona también. Ahora, si ese paciente sigue, ¿cuál sería el parámetro para decidir, eventualmente decir, mire señor, usted pese a esto debiera colocarse un resincronizador? Porque este es un problema de costo que tampoco es menor, ¿no? Sin duda el problema de costo es importante. Desde el punto de vista práctico, los europeos lo han un poco tratado de solucionar haciendo un esquema de tratamiento donde primero se van introduciendo a las diferentes etapas del tratamiento médico con los fármacos clásicos y los nuevos fármacos que se han introducido en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y una vez que está todo este tratamiento completo, recién, si el paciente persiste con síntomas, se piensa en la resincronización. Siempre que tenga un retardo en la conducción intravascular. Siempre que tenga fracción de eyección bajo 35%, bloqueo completo de la rama izquierda. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Sepúlveda.